Bienvenidos nuevamente a Siempre nos quedará Tatooine. Finalmente, volvimos. Cabe aclarar que volvemos en marzo, en realidad puede estar queriendo decir en mayo con el calendario de Tatooine. Claro, es más, nosotros nunca dijimos marzo, dijimos mayo. Resistimos archivo. Así concluimos este ciclo de opiniones por este canal. Pero tenemos muchas cosas planeadas para marzo, así que les pedimos que nos sigan acompañando. Decidimos que queríamos tener un espacio para hablar de series y nos pareció que Consumidor Serial era el mejor título. Estamos con ganas de comentar series en general. Pueden ser estrenos o cosas que tienen años en plataformas o cosas que durante nuestra ausencia por YouTube hayamos visto y queramos comentar. La idea es que si ustedes dejan sus comentarios, podamos hacer un short respondiendo preguntas concretas. Si no dejas comentarios, solo diremos... ¡Púdrete, Flanders! Aclarado esto, arrancamos por el principio con la adaptación más esperada del mundo mundial. El Eternauta. El Eternauta es una historieta argentina de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germano Oesterhel y el dibujante Francisco Solano López. Yo no lo llamaría cómic, le diría bestseller. Publicada en hora cero semanal desde 1957 hasta 1959. La historia transcurre en Buenos Aires y se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población mundial. Su protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, que le cuenta su historia a Oesterhel. La historieta es considerada una joya del cómic argentino, muy reconocida también en Latinoamérica. A principios de 2020, Netflix anunció la adaptación de El Eternauta en una serie que está disponible en las plataformas desde el 30 de abril. El reparto es muy atractivo, están Ricardo Darín, Andrea Pietra, Carla Peterson, Marcelo Subioto, César Troncoso, Ariel Staltari, quien además participó del desarrollo del guión, actores muy conocidos dentro de las ficciones locales. En el guión también participaron Martín Wine, María Alicia García, Gabriel Estañaro y Bruno Estañaro, quien además es el director y showrunner de la serie. Tal vez lo recuerden de películas como Pizza y Rafazo o series como Cupas, dos producciones que en Argentina fueron muy reconocidas y que recomendamos ampliamente ver. En este video solo vamos a hablar de la adaptación creada por Netflix. Si quieren un video para que hablemos de comparativas entre el cómic y la serie, lo pueden pedir. No solemos hacer estas comparativas, pero, ¿quién les dice? Puede ser una nueva sección para el canal. Celebro que se haya realizado esta adaptación, si bien yo soy una purista de las adaptaciones, lo confieso, me gusta que las recreaciones sean lo más fieles posible a las historias originales. ¿Por qué? Porque en definitiva esas son las historias de las que me enamoré. Dicho esto, repito, celebro que se haya adaptado El Eternauta. Porque si bien tenemos grandes escritores argentinos que juegan entre el realismo mágico y la ciencia ficción, ni hablar de los escritores latinoamericanos, la ciencia ficción en sí no es un género que se aborde habitualmente en la industria audiovisual cinematográfica argentina. Evidentemente es un proyecto muy ambicioso. Adaptar una ficción de un formato a otro es todo un laburo, y en general es difícil a muy difícil ser fiel con el material original. Esta adaptación está basada en la primera versión que salió, hay una segunda con dibujos de Alberto Breccia y una carga política mucho más fuerte, y si se hubiera hecho tal cual, tendrían que haber tenido un presupuesto mucho más grande, porque significaba recrear la Argentina en los años 50 y la cantidad de locaciones reales se habría visto seguramente mucho más pequeña habría sido. Aparte, adaptar significa dejar de lado o agregar elementos del material original. La historieta del Eternauta, por ejemplo, tiene mucho diálogo y pongo otro ejemplo, en The Last of Us se agregó y cambió mucho material. ¿Por qué? Porque es un videojuego, se prioriza mucho más el punto de vista del personaje que vos usás a lo largo del juego y también las mecánicas de la jugabilidad. Entonces siempre se suele dejar muchas cosas secundarias que no podemos ver
y que a veces tenemos aprendiendo de otras formas, como por ejemplo notitas. En la serie vemos por ejemplo el episodio, la historia de Billy Frank, que es impresionante y que probablemente en el videojuego no habría tenido el impacto que sí tuvo en la serie. Voy por partes. Las actuaciones me encantaron, porque más allá de que el protagonista es Juan Salvo, siento que la historia hace sentido en lo colectivo, que de algún modo es lo que quiere transmitir la historia. Nadie se salva solo. Hay un trabajo coral muy importante que realmente se transmite. Todos los personajes involucrados son un poco parte nuestra, reflejan nuestros miedos, nuestras miserias, empatía, contradicciones, reflexiones. Son personajes muy humanos, pero también, además, muy argentinos. Y es interesante que no les haya ganado lo arquetípico. Cada personaje es un poco todo. Creo que eso es lo más sólido que tiene esta adaptación, el trabajo actoral. En cuanto al elenco, admito que un poco me cansa ver a Darín, pero bueno, es la figura y de forma marketinera garpa mucho. Por suerte, la rompe, sabe hacer muy bien este personaje, armaron bien este personaje donde él puede hacerlo muy bien, darle muy buena vida. Pero para mí quien la termina rompiendo es César Troncoso dándole vida al Tano Favalli, que ahí donde la rompe, hacedor de miles de memes que ya hemos visto. La historia de una invasión alienígena a quienes consumimos ciencia ficción sabemos que no varía mucho, más que nada quizás en el cómo, ¿no? Por ejemplo, esta nieve blanca, tóxica y el cambio del campo electromagnético de la Tierra que se explica por la alteración de los cinturones de Van Allen, bla. Lo atractivo o interesante en la serie es que en realidad hasta el cuarto episodio esto no es lo central, o sea, va ocurriendo pero no es lo central. Lo central va por la reacción social frente a un hecho cuyo alcance o magnitud no se pueden determinar, pero que evidentemente es extraño. Y vamos viendo cómo esas personas en este intento por sobrevivir se van conectando o enfrentando. Después conocemos las criaturas extrañas y que hay una resistencia en Campo de Mayo y de que algo modificó efectivamente el campo electromagnético de la Tierra, aunque no conocemos el motivo de la invasión ni a quienes están detrás. De esta adaptación, al tener a Bruno Stagnaro como showrunner, se esperaba ver temas que involucran el lado humano y también conexiones con elementos históricos de nuestro país. Tener un personaje que se fue por la crisis del 2001, que al tener un Juan Salvo más grande y que sea un veterano de las Malvinas, también o tener una chica del delivery por app, que además es inmigrante, se agradece, son cosas que se agradecen. Sobre todo que todo el tiempo veamos referencia a la Argentina, desde un sticker de las Islas Malvinas hasta la música, teniendo temas de Mercedes Sosa, y que no decidieran apostar a algo más seguro, tratando de hacer un país más genérico, por así decirlo. En el campo visual, salvo algunas escenas donde se nota bastante la separación entre lo real y lo digital, hay resultados impresionantes. Una parte tuya dentro de tu mente dice: loco, estoy viendo bichos gigantes recorriendo las calles de Buenos Aires, ya sea capital o provincia. Hace unos años hubo una muestra sobre el Eternauta en Tecnópolis, acá en Argentina, que tenía un corto hecho como si fuera una filmación antigua, donde pudimos ver el potencial de lo que se podía hacer con este material. Que pudimos ver los bichos que aparecen en la historieta y darnos una idea que hoy los vemos materializados. En lo técnico, la fotografía me gusta mucho, los escenarios están muy bien logrados, muy cuidados para generar ese clima de se nos acabó el mundo.
Los cascarudos están recontra bien hechos, son un fuego para mí. Y también me gustó mucho cómo se introdujo la música y la selección de temas para cada capítulo. Yendo cerrando, el Eternauta para mí cumple con lo que al menos yo buscaba. Se sabe que hay una segunda temporada que duraría 8 episodios y que al principio sería el cierre de la serie. Difícil, me parece que con el material que queda se podría hacer una tercera temporada incluso. Esta serie toma el concepto del héroe colectivo, de que tanto se habla dentro de la historieta, y lo va desarrollando de a poco. Vemos ya, por ejemplo, va a ser interesante ver cómo empieza a formarse ese concepto fuerte en la próxima temporada. Ya hemos visto algunos flashes de cómo van metiéndolo. Se ve mucho más natural que en la historieta, por lo menos para mí. Esperamos ver cómo lo van llevando a todo su esplendor. Y será interesante ver cómo finalizará, porque en la historieta original abre y cierra con Héctor Germano Westergel haciendo una aparición él mismo dentro de la historieta, en la cual en la historieta le aparece Juan Salvo y le empieza a contar su historia. Y termina de esa forma. Y sería interesante ver cómo la redondean acá. De todas formas, siento que hay cosas un poquito forzadas, como esta cuestión de que enseguida entendemos que la nieve es tóxica, que teniendo celulares las primeras luces que parecían auroras boreales justamente no las confundan con eso, al menos como tal. Googleé, amiga. Quizás me hubiese gustado ver un poco más del proceso de la llegada de los cascarudos o cómo armaban sus nidos. Ya sé que es un montón, pero soñar no cuesta nada. Y en todo caso no le quita mérito al laburazo que tuvo esta enorme producción. Hasta acá la primera parte del Eternauta y este video. Esperamos que les haya sido útil nuestra opinión. Recuerden que son puntos de vista totalmente subjetivos. Por eso nos gustaría saber sus opiniones. Déjenos sus comentarios, así podemos tener un intercambio más interesante y mucho más enriquecedor, ya que queremos que de eso se trate este espacio. Y no solo tirar hate porque sí o tirarle flores a algo sin razón. Si les gustó, ya saben, me gusten y compartan. Nos vemos en el próximo video y sepan que siempre nos quedará Tatooine.